En Excel es bastante necesario saber controlar el alto y ancho de filas y columnas. Cuando tenemos una hoja que aún no hemos modificado, podemos apreciar que es una cuadrícula bastante uniforme y seguramente no se va a adaptar a nuestras necesidades. Por lo tanto, se hace necesario modificar las medidas de las celdas. En este primer punto vamos a controlar las medidas de una fila y de una columna de dos formas, numérica y visual. Para la primera de las formas de ajuste, vamos a practicar sobre esta columna. En principio no tenemos que seleccionarla, puesto que solo vamos a hacer ajuste en una. Hacemos clic con el botón derecho encima del título de la columna y después seleccionamos ancho de columna. De esta forma, en el cuadro de diálogo que obtenemos, podemos introducir la medida que deseamos. Por ejemplo, esta. Y para una fila, el funcionamiento es el mismo. Por ejemplo, esta fila, hacemos clic con el botón derecho, alto de fila, y podemos modificar de esta forma. Si el ajuste lo queremos hacer de forma visual, tenemos que acercar el cursor a lo que podemos considerar la frontera entre un título y otro, es decir, aquí. Vemos que el cursor cambia de forma y ese es el momento en el cual podemos arrastrar. Como podemos ver, si lo que queremos es modificar el ancho de la columna J, debemos acercar el cursor a su extremo derecho. Si lo hubiéramos hecho al extremo izquierdo, lo que hacemos es modificar la columna I. Deshacemos estas acciones y ahora vamos con el ajuste visual de una fila. De la misma forma, acercamos el cursor a la frontera entre un título y otro. En este caso es en la parte inferior de la fila 5, si es la que queremos modificar. Hacemos clic y arrastramos. Si lo hubiéramos hecho en la parte inferior de la fila 6, modificaríamos la altura de la fila 6. Ya en el punto 2, si lo que quisiéramos es ajustar de una vez el ancho de varias columnas, deberíamos seleccionarlas, por ejemplo, así, haciendo clic encima del título de la primera columna y arrastrando hasta el título de la última columna que queremos dejar seleccionada. Y ahora podemos utilizar los dos métodos que hemos visto, el visual o el numérico. En el caso del numérico sería hacer clic con el botón derecho encima de cualquier título y ajustar el ancho de columna desde esa opción. Por ejemplo, así. Si lo que queremos es hacerlo de forma visual, podemos acercar el cursor, por ejemplo, aquí, y puesto que estaban las tres seleccionadas, aunque lo hemos hecho acercando el cursor a la parte derecha del título, todas las columnas se han ajustado. Y algo parecido pasa con las filas. Ahora, en el punto 3, tenemos dos ejemplos de la necesidad de ajustar filas y columnas. En este caso, vamos a ajustar esta columna al ancho de toda la frase que contiene, que como podemos ver en la barra de fórmulas, es bastante más ancho que la propia columna. Tan solo tenemos que acercar el cursor a la parte derecha del título y hacer doble clic. Vemos cómo automáticamente adopta el ancho de la frase. Si estamos en el caso de una fila en la que el texto desborda la altura de esa fila, podemos hacer doble clic en la parte inferior del título de esa fila. Por ejemplo, aquí. Y automáticamente se autoajusta para que ese texto se pueda leer perfectamente.